Bueno, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Sin Miedo a la Vida, episodio número 46 de esta primera temporada, que está titulado Forja un carácter y mindset imparable, en el cual vamos a hacer énfasis en tres partes. Como ya sabemos, en esta primera temporada tenemos un formato con tres partes y por cada parte 3 puntos a realizar o a accionar en tu vida. Por ende, una conclusión personal de lo cual me ha llevado al punto en donde estoy. Bien, y lo que vamos a hacer hoy es punto número 1 o parte número 1, ¿dónde estoy? Parte número 2, ¿dónde voy? Y parte número 3, la mentalidad. Bien, si no me conoces, me llamo Alex Durán, tengo 27 años. En 2020 no sabía para dónde redirigir mi energía. Estaba con depresión, ansiedad, estrés, malos hábitos, vicios, drogas, alcohol, cigarro, malgastaba mi ingreso de dinero. Y no fue al cabo de 5 años entre idas y vueltas que estuve en ese bucle, sintiendo un vacío existencial que lo llenaba con todo lo que ya dije antes, pero volví a recaer hasta que hace un año ya hemos podido cambiar nuestra realidad. Bien, y eso nos ha llevado a un hermoso resultado de una acción imperfecta que tuvimos de dejar todo ese entorno, de dejar todo lo que hacíamos, porque sabíamos que tomando con conciencia que no hemos llegado a ningún lado, no habíamos logrado nada con todo eso, ¿bien? Y desde ahí hemos empezado a accionar imperfectamente de una manera correcta, podría decir yo, y en este caso tendrías este podcast, cada podcast tiene una guía paso a paso, de la cual te puedes aplicar hoy en día en tu vida y sobre todo crear la realidad que tanto deseas. Bien, el punto número 1 de la primera parte, que es ¿dónde estoy? Yo lo plantearía al Alex de hace un año, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba en un laburo en el cual era bueno haciendo todo lo que hacía, era bastante bueno, pero no tenía vida, ¿bien? Se sentía vacío, por el cual muchas veces había recaído en muchas otras cosas y había decidido buscar un cambio, buscar con conciencia. Y si replanteamos esto, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde yo estaba hace un año anterior? Como les digo, estaba en un trabajo en el cual laburaba más de 8 horas. Más allá de eso, llegaba tarde a casa. ¿Qué otra cosa? Entrenaba. Lo que sí, ya había dejado de salir, ya había dejado de tomar, ya había dejado de drogarme y demás. Pero lo que pasaba era que aún siendo bueno en mi trabajo y aún potenciando mi entrenamiento y mi área de salud, que es a través de la comida real que me encanta, eh, no era feliz con ello. Hasta que deposité toda mi fe en un versículo de la Biblia, que me apareció un reel, que decía que si no sabías dónde estabas en tu vida, que abras la Biblia. Y ahí te iba a dar la respuesta. Yo en ese momento no tenía Biblia física, todo desencadenó en que descargué un PDF, empecé a tirar las hojas por ahí y me dio un gran mensaje, que ese mensaje se ha convertido en el podcast. Bien, la realidad actual de ese Alex del año pasado era que buscaba respuestas a preguntas que nunca se había hecho, pero siempre estaban ahí presentes y él ignoraba, ¿bien? A todo eso, él no tenía una buena rutina, no tenía buenos hábitos, o sea, tan buenos como los tengo ahora, que tengo autodominio, tengo más confianza de la que tenía el año pasado, tengo más seguridad, más amor, más respeto, más fortaleza, más convicción emocional de que todo lo que me pongo en mi mente lo voy a lograr, porque ya he logrado la mayor cantidad de metas. Antes soñaba con vivir con una hermosa mujer y hoy en día estoy viviendo con mi esposa, estamos viviendo con nuestro niño. La verdad que no tenemos vicios, ninguno de los dos, no tomamos, no fumamos, no salimos, nos dedicamos únicamente a laburar, sobre todo a elaborar y compartir con la familia, en gracia de Dios.
Y esa es la realidad que yo antes deseaba, ¿bien? Pero como estamos en la primera parte, vamos a entablarlo muy al pasado, ¿bien? Muy hace un año atrás. ¿Qué hacías yo hace un año atrás en esta temporada? En esta temporada, eh, 30 de junio, ¿no? Estoy grabando esto. Lo estarán viendo, yo creo que 8 de la noche más o menos, pero lo estoy grabando 5 y media de la tarde. Así que la realidad actual del Alex del año pasado era una realidad en la cual había encontrado a Dios y había empezado a leer la Biblia todos los días. Bien, había empezado a buscar la conexión espiritual, había empezado a meditar, había empezado a tener esa reconexión con la naturaleza. Bien, sin estupefacientes, sin nada de eso, ¿no? Cero de eso, cero de esas drogas, ni nada de nada. Esa era la realidad. Los hábitos de ese Alex a esta temporada eran más sanos, ¿bien? Más sanos, los cuales potenciaban su salud, los cuales potenciaban su fuerza, los cuales potenciaban su conciencia y sobre todo le daban paz diariamente. Entorno, empleo, no me gustaba donde estaba, por más que estaba satisfecho donde estaba, porque era un laburo, bien, era un laburo en el cual yo laburaba más de 8 horas, pero aún así eh, quería más, bien, quería más en el sentido de no otro laburo, sino que de vivir de lo que amo, o laburar de lo que me gusta, bien, que son, tengo varias pasiones, ¿no? Y en una de esas pasiones se ha tornado lo que es nuestro negocio familiar, que es comida, ¿bien? Y más allá de eso, este podcast también va a ir redirigido para las personas que quieran empezar a entrenar y voy a empezar a documentar lo que es el calentamiento en varias partes de que antes yo había dicho que lo iba a hacer. Hoy en día tengo el espacio, tengo trípode, tengo todo para hacerlo, ¿bien? Me gustaría hacerlo días específicos de la semana. Supongamos un día martes, subir tal rutina y tal. Pero para personas principiantes, primero un calentamiento, primero flexibilidad, primero una rutina en casa, una rutina de tren superior, de tronco, de tren inferior, una rutina de flexibilidad, una rutina para los más avanzados y así ir especulando el nivel de ciertas personas las cuales puedan escuchar este podcast y puedan potenciar su área a través del deporte de la salud. Bien, entorno familia. Bien, en ese caso del Alex de hace un año, la familia no lo apoyaba mucho, no lo entendía, no lo escuchaba, es más, siempre era problemas, siempre era discusiones, siempre era alguna etapa de no entenderlo, ¿bien? Más allá de que era una persona que estaba en búsqueda de ella misma, ¿no? Yo estaba en busca de mí mismo, de saber quién soy, qué quiero hacer, cuáles son mis pasiones, qué es lo que quiero experimentar. Hoy en día lo sé, pero no, ha pasado un año en base a ello. Pero para eso la familia quedó atrás, para eso ese empleo quedó atrás, esos hábitos quedaron atrás, esas rutinas que antes tenía quedaron atrás, esa realidad quedó atrás. Que hoy en base es de experiencia gracias a ello. Y ahora quiero entablar la parte número 2, ¿bien? Que es en dónde estoy. O sea, hoy mi realidad actual es casado con una hermosa mujer, compartiendo la vida con ella y un hermoso niño, con un negocio que factura más de 6 cifras al mes, en base a nuestras pasiones, tanto como ella, tanto como yo. Y vivimos en gracia de Dios. Toda la familia vive en gracia de Dios, siempre estamos agradecidos por todo lo que tenemos, pero no satisfechos porque vamos a lograr mucho más gracias a la acción imperfecta que tenemos todos los días en base al negocio, ¿bien? Los hábitos. Mis hábitos han cambiado muchísimo. Yo la verdad que no suelo hacer muchas ingestas a lo largo del día. Hace un año tampoco hacía tantas ingestas, pero lo que pasa es que ahora nos levantamos más temprano que hace un año. Bien. Nos levantamos 7, 6, 5, dependiendo de los días, dependiendo de las horas que nos vamos a dormir. Hay veces, anoche me fui a dormir a las 3 y media, tirando 4, me desperté hoy a las 7 y 20 y ya estaba arriba, ya estaba andando bien. La rutina.
La rutina en base a mi vida hoy en día es levantarme, agradecer por un día más en vida. Y bueno, de ahí hacer el cepillarme los dientes, hacerme el skincare, leer la Biblia, anotar mis metas, tomarme unos mates, ponerme a entrenar, ponerme a hacer producción y demás. Bien, esa es como la rutina ideal, bien, de todos los días. Luego, segundo round de entrenamiento, más producción y salir al puesto. Esa es como que en base, ¿no? Empleo. Eso rige en base a mis pasiones, una de mis pasiones, que es cocinar. Yo amo cocinar. Es como que me siento un hombre totalmente libre al hacerlo. Y agradezco muchísimo que se me haya dado en torno a un puesto de ello, en gracia de Dios, ¿no? La familia, la verdad que vive en gracia de Dios y sobre todo siempre estamos hablando, comprendiéndonos, comunicándonos, sobre todo impulsándonos día a día y silenciando todo lo negativo que hay allá afuera en el mundo. Bien, parte número 2, ¿dónde voy? Que esta es una de las partes más rápidas que podría desglosar en el podcast. ¿Dónde voy? Voy hacia una realidad deseada, que en realidad logré materializar la realidad que tanto deseaba, que hoy en día la vivo, pero la que quiero materializar hoy en día es otra realidad. Una realidad en la que tenemos un gran negocio físico que factura más de 6 cifras al mes, obvio, pero con movilidad, con varias sucursales, con varios locales, sobre todo proveyendo a la familia de una manera correcta, sin dañar a nadie y haciendo lo que me gusta. Bien, esa sería mi realidad deseada. Capaz que este podcast llegue a más gente, tener más seguidores, tener más oyentes de este podcast también que vaya por la calle y me diga, hey, yo escucho tu podcast y la verdad que me ha cambiado bastante la manera de pensar y te agradezco por haberlo creado. Bien, o sea, algunas veces buscamos ese reconocimiento, ¿no? Nos gusta, a la gente nos gusta ver que a otras personas les sirve lo que hacemos diariamente y eso son avances diarios, que es el segundo punto de esta segunda parte. Los avances diarios se dan ya de por sí, cumpliendo una meta por la mañana, cumpliendo una meta por la noche, plantearte un objetivo a lo largo del día y cumplirlo, escribir tus metas y saber que una ya se está cumpliendo, que una ya se cumplió y viene otra. Mantenerte siempre a la expectativa de avanzar cada día y no estar pendiente a, no he avanzado, han pasado meses y no he facturado nada. No, o sea, a ver, el que yo haya querido concientizarme hace un año y crear la realidad que estoy viviendo hoy, ya viene hace 5 años, ¿entiendes? Pero yo no entendía por qué no se creaba esa realidad. Pero siempre llegaba un punto en el cual estaba a tope, sin vicio, sin nada de nada, y luego volví a recaer. Volví a recaer porque no tenía un buen estado de ánimo. O sea, no tenía un carácter imparable, que ese es el podcast, ¿no? No tenía un carácter imparable, no tenía un mindset imparable, o sea, no tenías creencias, no tenía pensamientos imparables. Lo que tenía era un carácter normal, de persona normal, que en base de ello se dejaba de llevar por sus emociones. Yo hoy en día sí me dejo llevar por mis emociones, pero he silenciado todo el malo, ¿entiendes? He silenciado todo lo que las otras personas me pueden decir y me puede afectar, lo he silenciado, absolutamente, ¿entiendes? Y eso que creó una mentalidad, un mindset imparable, porque más allá de lo que me digan, es un punto de vista, no es la realidad. Capaz que ese es su punto de vista de la persona, pero para mí mi realidad es totalmente abundante, para mí mi realidad es totalmente hermosa. No busco escapar de ella porque la hemos creado tal y cual como yo he soñado y se ha materializado, ¿bien? Con una hermosa familia que me comprende, que me anima siempre cuando me siento capaz que con incertidumbre, pero más allá de eso, que me impulsa día a día y sobre todo que me acompaña en mi caminar. Bien, yo hace unos días, que fue mi cumpleaños, el 25 de junio, hace 5 días, le había escrito a mi antigua jefa,
bien, de donde yo laburaba, justo en ese negocio que hace un año yo laburaba ahí, y le dije que mi esposa me había hecho una fiesta sorpresa, de que habían venido todos mis hermanos, de que estábamos compartiendo, y fue hermoso porque no me lo esperaba. Yo con el simple hecho del almuerzo ya era para mí un montón, y al final mi cuñado con mi esposa me regalaron un outfit. Más allá de eso también compartimos hamburguesas caseras, compartimos con la familia. Fue hermoso porque estábamos compartiendo después de tanto, nos reíamos, contábamos nuestras metas, cuáles son nuestros próximos objetivos, logros y metas a conquistar a largo plazo, y viendo que todo se está dando de hermosa manera. Y le dije a mi patrona en un mensaje de texto, a mi ex patrona en un mensaje de texto, le dije que Dios siempre te sorprende, Dios siempre te va a dar más de lo que tú pedías. Yo pedí una familia que me acepte tal y como soy, y a cambio de ello llegó una familia que me escucha, que me comprende, que sabe llevar mi caminar, que me brinda confianza, me respeta, me ama por como soy, que sobre todo me da seguridad a la hora de avanzar, ¿bien? Y sobre todo una pareja que, Dios, me siento totalmente bendecido con la pareja que tengo, sobre todo porque he sido obediente a Dios, y Salmo 128:1-3 dice: hombre obediente a Dios será premiado por una mujer que bendice su corazón. Y yo la verdad que desde que he empezado a leer la Biblia siempre me he marcado muchos versículos, y eso ha marcado un antes y un después en mi vida, ¿bien? Sobre todo con la familia que tengo, sobre todo con la pareja que tengo. Pero eso se fue dando día a día con avances diarios, ¿bien? Creando un valor de que todo eso, lo que yo quería, se va a ir materializando a través de la convicción de que yo puedo materializarlo, pero yo primero tengo que actuar como esa persona, ¿bien? Crear ese valor hacia donde voy es prácticamente valorarlo día a día, en el punto en el que estés, sin importar lo que estás haciendo, porque no estás luchando en ese momento por lo que estás haciendo, estás luchando por el resultado, ¿entiendes? Tú tienes que plantearte una meta, puede ser un logro, un objetivo, una meta, a largo plazo, a corto, como tú desees. Para mí objetivos son corto plazo, logros son a medio plazo, y a largo plazo son metas, ¿bien? Más allá de eso, lo que tienes que plantearte debe ser con un valor el cual sea cómplice del avance diario y sobre todo de la realidad deseada, porque ese valor que vos le estás brindando puede ser a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a la sociedad, ya sea si tienes una empresa, ya sea que tengas un emprendimiento, sea lo que sea. El valor que tú estás dando debe fomentar tu avance diario, y sobre todo debe potenciar la vida que tanto deseas, porque gracias a ello lo vas a materializar, ¿entiendes? Pero para eso debes ampliar tu mentalidad, que es la tercera parte de este podcast, la mentalidad. Yo no, la verdad que era inconsciente, ignorante, diría, hace un año, porque no sabía que teníamos 7 leyes universales, 6 facultades más elevadas, 7 niveles de conciencia. Yo absolutamente no lo sabía, no lo sabía. No fue al cabo de que yo me puse a investigar, me puse a estudiar, me puse a ver todo lo que es contenido y demás, hasta que yo he logrado aplicarlo de manera correcta. Y por eso van a tener también un programa que se llama Crea tu Realidad, el cual se van a rodear en un entorno correcto donde todos están creciendo, todos están aumentando todas sus áreas, su disciplina, su motivación, el autodominio, ¿bien? Van a tener un programa en el cual hay ser, hacer, tener, reprogramación mental, la explicación y cómo aplicarlo de manera correcta a las 7 leyes universales, los 7 niveles de conciencia, las 6 facultades más elevadas, y más allá de eso, de cómo potenciar las pasiones que tú deseas ejercer al mundo para vivir de ello, ¿bien?
y sobre todo, bueno, remar, en vez de remar en dulce de leche, vamos a complementar todo lo que es crea tu realidad con todo ese programa paso a paso y el entorno correcto, obvio, para que todo vaya a favor, ¿bien? Algunas veces la mentalidad juega un papel muy importante con tus pensamientos, con tu creencia, con tu convicción emocional, con tu acción, ¿bien? Porque si tú tienes un pensamiento de yo lo voy a hacer y eso te genera una convicción emocional imparable, tú accionas, pero al ver que no lo logras, algunas veces lo que pasa es que tienes una creencia que te dice, tú no puedes hacerlo. Eso da un estado de pensamiento de duda, en la cual te da un pensamiento, un estado emocional de vergüenza o también de miedo, ¿entiendes? Incertidumbre, inseguridad. Y lo que pasa es que no haces nada, no terminas haciendo nada, absolutamente nada. Y eso lo veo mucho. Eh, Hoy justamente estaba viendo eso mientras veía un reel que decía que quería entrevistar a gente en el shopping por la cuestión del mundial y todo lo demás. Y cuando fue a querer entrevistar a alguien, le daba mucha vergüenza. O sea, estaba vibrando muy bajo, cuando en realidad el simple hecho de ponerte delante en una cámara y decir la verdad, o decir lo que te apasiona, o decir prácticamente lo que te gusta, está marcando una convicción de seguridad, vibración alta, ¿bien? Totalmente más grande que el 90% de la sociedad, ¿entiendes? Y eso depende de la mentalidad, ¿bien? Si tu mentalidad es amplia, vas a crecer abundantemente. Si tu mentalidad es mediocre, te vas a quedar en el lugar en donde estás por el simple hecho de que crees a medias, ¿entiendes? Medio crees, ¿entiendes? Pasando al primer punto, descifrar tus habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes? Yo en 2020 no sabía qué habilidad tenía. Hoy en día sé que puedo comunicar de excelente manera. Hoy en día sé que tengo un talento muy bueno para entrenar, para dar clases, sobre todo para cocinar, sobre todo para estudiar. Me amo estudiar, amo leer, amo hacer apuntes. Es más, los podcasts yo los tengo escritos en el celular donde estoy grabando, pero los escribo aquí. Bien, me gusta más el formato escrito. Bien, es como que yo ¿cómo se dice? Como que lo manifestaría para tener una guía paso a paso acá y sobre todo pueda potenciar a ustedes para que puedan aplicarlos. Para las personas que me están escuchando en formato audio en Spotify, le agradecería encarecidamente que si han llegado a esta parte del podcast, que dejen las 5 estrellas y sobre todo así podemos llegar a más gente. Bien, descifrar tus habilidades es descifrar cuáles son tus habilidades. Yo, por ejemplo, ya dije cuáles son mis habilidades, pero capaz que tú te sientes en un estado de incertidumbre de no saber. Bien, piensa qué es lo que te gusta hacer o lo que te sale hacer normalmente sin forzarlo. Capaz que tú puedes, no sé, te sale muy bien cocinar, supongamos, te sale muy bien memorizar, te sale muy bien estudiar, te sale muy bien limpiar, sea lo que sea, ¿entiendes? Lo que vas a tener a favor de descifrar tus habilidades es que puedes optimizar tiempo hacia ello y para utilizarlo a favor en tu realidad. Bien, yo en mi caso empecé a leer, empecé a entrenar, empecé a alimentarme correctamente, porque yo no he visto ningún mentor que tenga malos hábitos, ¿entiendes? Yo no he visto ningún mentor que esté prácticamente enfermo, no he visto ningún mentor que, que no sé, que tenga un pensamiento mediocre, digamos, ¿entiendes? Pero para eso tú tienes que remover todos tus pensamientos, tienes que remover creencias, tienes que hacerte de seguridad, de confianza, de respeto, de amor, que si tú no te lo brindas, nadie te lo va a brindar, ¿entiendes? 100% de ello. Pero para eso, o sea, para descifrar tus habilidades y potenciarlas al 100%, va a ir a paso de la mentalidad, ¿entiendes? O sea, paso a paso. Esto es una guía paso a paso. Si no estás con tu libreta, con tu lapicera,
no sé qué estás haciendo en este podcast. Por lo menos abre el blog de notas y empiece a anotar ahí. O acá abajo te dejo el link de mi contacto y mándame DM. Mándame un DM. También tienes el Instagram ahí. Puedes encontrarme como @alexdran. Ahí estoy subiendo lo que viene a ser los hábitos diarios y demás. Día a día. El crecimiento diario. Así que puedes enviarme un DM o puedes enviarme un WhatsApp. Soy yo el que te va a contestar. Y también de paso, si deseas, puedes sumarte a la comunidad Sin Miedo a la Vida. Lo que sí, yo te pasaría la plaqueta, bien, la plantilla de este podcast, que es creado por mí, nada de inteligencia artificial. O sea, eso, para mí eso es una boludez, ¿bien? La verdad que no le doy bola a eso yo. Y así que así puedes tener la guía paso a paso en tu celular y ver por qué etapa estás de esta guía en base a cualquier tipo de podcast que hayas visto. Bien, descifrar tus habilidades te va a ayudar a potenciar quién tú eres, te va a generar la convicción de ser disciplinado, porque en base a lo que tú quieres va a llegar en avances diarios, día a día, pero para eso debes ser disciplinado. Debes describir la realidad que deseas con una mentalidad de lo creíble, ¿entiendes? De que si yo quiero una gran casa, ¿cómo deseas esa gran casa? Tiene que tener un porche, tiene que tener, no sé, una pileta, patio delantero, patio trasero, 5 cuartos, 2 baños, una cocina, un comedor, un living, una sala de estar. También puede tener, ¿cómo se dice? Un quincho. El quincho puede tener un baño, una habitación, un comedor y una parrilla, ¿entiendes? Puede haber también, al lado de la piscina, puede haber unas barras ahí para entrenar un rato, puede ser todo de césped, ¿entiendes? Debe describir muy bien esa realidad. Descríbela muy bien y que cada día vaya contando, que te vaya acercando a ello, ¿bien? Para eso vas a ser disciplinado, ¿bien? La disciplina la debes ejercer todos los días, porque ahí vas a marcar el antes y el después de actuar como la persona que ya tiene esa realidad. En base a mí, yo he actuado como esa persona, por eso este podcast, por eso ya son 46 capítulos, ya son 8 masterclass y son 72 mensajes diarios, los cuales te he dejado en la playlist, en el cual puedes verlos. Bien, cuando yo estaba en casa de mi madre, y hay varios videos que no se saben dónde los grabé, algunos los grabé en el parque, otros los grabé en mi antiguo laburo, que es más, el podcast fue grabado en el hostal donde yo laburaba, ¿entiendes? Y desde ahí dije, no, que tengo que hacer podcast y demás, y hay 2 o 3 que fueron en la casa de mi madre. Después los mensajes diarios también fueron en la casa de mi madre, pero eso es en base a la disciplina de avance diario, de verse materializada esa mentalidad y ese desarrollo de habilidades que iba compartiendo con ustedes día a día. Y eso me lleva al último punto de esta tercera parte, que es comparte tu mindset. O sea, a través de estos videos, yo lo que les comparto es entendimiento, ¿bien? De cómo yo he logrado cambiar mi realidad, incrementar todas mis áreas, que puede ser disciplina, motivación, convicción, autodominio, que muchas personas no tienen, ¿entiendes? Y no que no la tengan no significa que me creo superior, sino que pueden potenciar esas áreas, porque las únicas personas responsables de tener un carácter fuerte, de tener una mentalidad, un mindset, de tener su realidad por cómo está, son ustedes. Y la única persona que los va a acompañar desde que nacen hasta que mueren, no es su madre, no es su padre, no es su abuelo, no es su tío, no es su hijo, van a ser ustedes, ¿entiendes? Y si ustedes no se responsabilizan de lo que hacen día a día, por ende no van a poder llegar a ningún lado. Por eso es que en este podcast, si me estás escuchando, como ya dije, en formato audio, en Spotify, tienes 46 más 8 serían 56 episodios para hartarte de contenido y sobre todo crear esa mentalidad, porque ahí te comparto mi mindset, al igual que en YouTube. Muy pronto voy a traer blog, muy pronto voy a traer otras masterclass, muy pronto voy a traer vivos, ¿entiendes? Pero
Eso en base a lo que yo quiero compartirte, porque quiero compartirte mi manera de pensar para que silencies todo lo malo del mundo y puedas avanzar hacia la realidad que tanto deseas. Bien, al igual que en mi Instagram, lo que hago es compartir mi mindset, compartir mi manera de pensar, mi filosofía de vida, mi mentalidad. Bien, no te voy a compartir algo que no soy, ¿entiendes? Por ende pasamos a la conclusión. Hacer todos los días lo que debes y no lo que quieres va a marcar una gran manera de pensar y de avanzar hacia todo lo que deseas. ¿Entiendes? Esta conclusión yo la marco en base a todo lo que yo he experimentado en este último año, de cómo mi realidad ha cambiado, de cómo he pasado de la casa de mi madre a vivir en una hermosa casa con mi pareja, de cómo hemos logrado salir de esos trabajos que mi pareja antes laburaba y hoy en día ella es emprendedora. Eh, y bueno, yo también, obvio, pero lo que pasa es que en su tiempo yo estuve parado y ella laburaba, ¿bien? Y yo empecé a echarle ganas al emprendimiento, me gustó, hoy en día emprendo a tope, y mi pareja con el tiempo dejó el laburo y yo empecé a laburar más, ¿bien? Lo que sí, eso no significa de que yo hago más que ella. Ambos laburamos por igual, ambos nos complementamos en ese sentido. Y mi meta hoy en día es poder abonar todos los servicios, más los gustos, más la formación de nuestro niño y todo lo demás en base a lo que yo genero. Bien. Eh, y que lo que ella tiene sea más para nuestro niño, sea para más gustos de ella si desea, bien, pero mi mentalidad es y mi carácter, tengo un carácter inquebrantable, la verdad que yo me he dado cuenta de que no reacciono mal. Y el mindset que tengo, o sea, la mentalidad que tengo, es en base a hombre proveedor. Me gusta proveer, me gusta elaborar, me gusta ser servicial. Algunas veces cuando estoy cansado, no muestro esa parte, o capaz que se nota, pero lo que hago es seguir sirviendo al mundo. Y en este podcast yo creo que ya te he servido bastante bien. Así que espero que te guste. Si me estás escuchando en formato audio, espero dejes las 5 estrellas si podemos llegar a más personas. Si lo estás viendo en formato vídeo, te agradecería encarecidamente de que dejes un like, una suscripción y un comentario. Y nada, nos estaremos viendo mañana. Acá abajo te dejo el link de la comunidad Sin Miedo a la Vida. Cada día somos más. También te dejo mi link de perfil, que si no me estás siguiendo, te recomiendo seguirme en Instagram. Puedes encontrarme como @alexdran. Y también te dejo mi contacto para que próximamente seas parte del programa Crea tu Realidad. Y nos estaremos viendo mañana en otro podcast de Sin Miedo a la Vida. Hasta luego, familia.